Bienvenido al canal de Noticias Diarias. Rusia vive una especie de apocalipsis económico con la guerra de Ucrania, el aumento de los costos del ejército, las sanciones occidentales y la disminución de la producción nacional, que vino con la decisión de la movilización parcial, destruyeron económicamente a Rusia. Rusia también se enfrenta a la pérdida de su mayor fuente de ingresos en este momento. Polonia se apoderó de la participación de Gazprom en el gasoducto Yamal Europa. Se nombró un fideicomisario para la administración por recomendación de la Agencia de Seguridad Interna de Polonia. El gasoducto Yamal Europa, operado por Gazprom, del lado polaco y propiedad de Europol Gas, tiene una capacidad anual de 33.000 millones de metros cúbicos. Polonia se apoderó de las acciones de la empresa energética rusa Gazprom. El ministro polaco de Tecnología y Desarrollo, Waldemar Buda, anunció que se ha apoderado de las acciones de Gazprom en Europol Gas, que opera en la parte polaca del gasoducto Yamal Europa, que transporta gas natural ruso a Europa, al afirmar que tomaron la decisión de confiscar las acciones a solicitud de la Agencia de Seguridad Interna de Polonia. El ministro Buda declaró que designaron a Radoslaw Wisniewski como fideicomisario de la empresa. El ministro Buda dijo que era necesario un cambio en la gestión para el buen funcionamiento de la empresa, incluido garantizar la seguridad de la infraestructura crítica de Europol Gas con respecto a la transmisión de gas, evitando posibles interrupciones en el proceso de toma de decisiones de la empresa, alegando que la decisión de Gazprom de hacerse con su participación en Europol Gas sirve para mejorar la seguridad económica y energética de Polonia, en un momento en que Rusia se enfrenta a la agresión en Ucrania y a las actividades del presidente ruso Vladimir Putin, destinadas a desestabilizar la situación en Europa. Ministro Duda, estamos haciendo todo lo posible para contrarrestar los efectos de la agresión rusa, para eliminar el capital ruso, la influencia rusa. La Constitución no nos permite expropiar. Por este motivo, hemos designado una administración temporal, junto con el Ministerio del Interior y Administración. El 48% de las acciones de Europol Gas, propietaria del gasoducto Yamal Europa en Polonia, que transporta gas natural ruso a Europa, pertenece a la empresa energética rusa Gazprom, el 48% a la empresa estatal polaca PGNiG y el 4% otra vez era propiedad de la compañía petrolera polaca PKN Orlen. Después de que Rusia iniciara una guerra contra Ucrania, el gobierno polaco colocó a Gazprom en la lista de empresas a ser sancionadas. Tras dicha decisión, Rusia también decidió imponer sanciones a Europol Gas y anunció en mayo que la parte polaca del oleoducto Yamal Europa ya no se utilizaría. El gasoducto Yamal Europa, operado por Gazprom, del lado polaco y propiedad de Europol Gas, tiene una capacidad anual de 33.000 millones de metros cúbicos. Por otra parte, Gazprom informó que las exportaciones de gas natural disminuyeron un 44.5% y la producción disminuyó un 19.4% en el periodo enero-noviembre en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según el comunicado de Gazprom, la producción de gas natural de la empresa en los 11 meses del año disminuyó un 19.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, a 376.900 millones de metros cúbicos. En dicho periodo, las exportaciones de gas natural de la compañía a países fuera de la Comunidad de Estados Independientes disminuyeron un 44.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior y llegaron a 95.200 millones de metros cúbicos. En el comunicado se indicó que los envíos de gas a China a través del gasoducto Power of Siberia continuaron aumentando y se señaló que los envíos se realizaron por encima de las obligaciones contractuales. En el comunicado se indicó que los países europeos comenzaron a utilizar el gas en las instalaciones subterráneas de almacenamiento de gas natural a partir del 14 de noviembre. En el comunicado, en el que se informó que la demanda mundial de gas natural disminuyó en más de 55.000 millones de metros cúbicos en 11 meses del año, se indicó que la Unión Europea y el Reino Unido tuvieron la mayor participación en la caída, con 50.000 millones de metros cúbicos. La Comisión de la Unión Europea, que ha impuesto un embargo sobre el petróleo ruso y el gas natural ruso, ha propuesto a los países miembros imponer un precio máximo de $60 por barril para el petróleo transportado desde Rusia por mar. Según los informes de los medios internacionales, los representantes de los 27 países miembros de la Unión Europea
continúan las negociaciones para determinar el precio máximo que se aplicará al petróleo ruso. La Comisión de la Unión Europea ha propuesto un precio máximo de $60 por barril de petróleo transportado desde Rusia por mar para llegar a un consenso entre los Estados miembros. La propuesta no fue aprobada por un grupo liderado por Polonia, que también incluye estados bálticos como Estonia y Lituania. Si bien estos países insisten en un precio máximo más bajo, se requiere una decisión con el consentimiento unánime de los 27 estados miembros. Además, se establecerá un nuevo mecanismo de limitación de precios, además del precio máximo de $60 para el petróleo ruso. Este mecanismo reevaluará el precio máximo del petróleo ruso cada 2 meses. El mecanismo garantizará que el precio máximo del petróleo ruso se mantenga un 5% por debajo de los precios de mercado. La aplicación del precio máximo entrará en vigor el 5 de diciembre, cuando se hará efectiva la decisión de la Unión Europea de cortar el suministro de crudo de Rusia por mar. Por lo tanto, si el petróleo ruso no se vende a un precio inferior al precio establecido, las empresas de los países del G7 y de la UE no podrán prestar servicios de transporte, seguros, reaseguros y corretaje de este petróleo. Los países del G7 y la Unión Europea estaban negociando para imponer un precio máximo al petróleo ruso. El G7 propuso la semana pasada establecer un precio máximo de $65 a $70 por barril para el petróleo transportado por mar desde Rusia. Dentro de la Unión Europea, especialmente Polonia, Lituania y Estonia, están trabajando para establecer precios máximos a niveles mucho más bajos. Grecia, Malta y el sur de Chipre, que juegan un papel importante en el transporte de petróleo ruso y generan importantes ingresos, quieren que el precio máximo se fije en niveles más altos. Rusia produce alrededor del 10% de la producción mundial de petróleo. Se pronostica que la venta de petróleo ruso a un precio cercano al precio máximo de $60 por barril no provocará una disminución significativa en los ingresos petroleros del país. Los diplomáticos europeos esperan que el nivel en cuestión prive a Rusia de un ingreso significativo sin causar problemas de suministro en el ya alto mercado del petróleo. Los envíos a través del oleoducto Druzhba, a través del cual Rusia envía petróleo a Hungría, Eslovaquia y la República Checa, a través de Ucrania, quedaron exentos de sanciones. Después de la guerra que comenzó en Ucrania el 24 de febrero, Rusia comenzó a vender su petróleo con descuento debido a las preocupaciones por las sanciones de los países compradores, aunque no hubo una aplicación de precio máximo. Si bien el precio del barril de petróleo ruso disminuyó un 5.9% en comparación con el mes anterior, a $66.47 en noviembre, se vendió a un precio un 27% más barato que el crudo Brent. Se prevé que la venta de petróleo ruso a un precio cercano al precio máximo de $60 por barril no provocará una disminución significativa de los ingresos petroleros de Rusia. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo en un comunicado el 1 de diciembre que Rusia no está interesada en el precio máximo que se aplicará a su petróleo y que han hecho acuerdos con países compradores directamente. Por otro lado, si los precios del petróleo aumentan en los mercados globales y Rusia tiene que hacer un descuento mayor a su petróleo que las tasas actuales, plantea dudas sobre los pasos que tomará. Muchos funcionarios rusos, especialmente el presidente ruso Vladimir Putin, anunciaron que detendrían por completo la venta de productos derivados del petróleo, así como el petróleo, a los países que participan en la aplicación del precio máximo. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, subrayó que ya no suministrarán petróleo y productos derivados del petróleo a estos países, incluso si es el más rentable. Si bien las exportaciones de petróleo representaron el 22% de los ingresos totales por exportaciones de Rusia el año pasado, lograron compensar parcialmente la disminución de las exportaciones de Europa debido a las sanciones, especialmente al aumentar las exportaciones a China e India. Rusia exportó un promedio de 8 millones de barriles de petróleo y derivados el año pasado y exportó 7,7 millones de barriles de petróleo por día en octubre, según datos de la Agencia Internacional de Energía. Por otro lado, los analistas advierten que los precios mundiales del petróleo pueden aumentar más si Rusia o la Organización de Países Exportadores de Petróleos y la OPEP+, que está compuesta por países productores de petróleo que no pertenecen a la OPEP, reduce aún más la producción. El viceprimer ministro ruso Novak anunció que puede haber algunas incertidumbres en enero de 2023 debido a los nuevos embargos, pero la demanda mundial de petróleo ruso continuará.
La AIE, por otro lado, espera que la producción de petróleo ruso disminuya en 2 millones de barriles por día en el primer trimestre de 2023. La dependencia del mercado chino, que recientemente ha endurecido las prácticas de cuarentena y por lo tanto ha disminuido la demanda de petróleo, también plantea varios riesgos con respecto a las exportaciones de petróleo de Rusia.